Buenas, sean bienvenidos a este nuevo video que tratará sobre la hidrostática. El grupo de trabajo está conformado por Daniel Espinosa, Jackson Reina, Andrés Valencia, Rancés Lozada y Iván Carrera. ¿Qué son las fuerzas hidrostáticas? Es la presión de una rama de la mecánica que se especializa en el equilibrio de los fluidos. El término también se usa como adjetivo refiriéndose a las cosas que pertenecen o se vinculan a un dominio mecánico. Por lo tanto, la presión hidrostática explica la presión o la fuerza que se produce el peso del fluido en reposo. Esta presión experimenta por el elemento recién sumergido a un líquido. Donde se ocupa la fuerza de un fluido aplica en una superficie cuadrada de este fluido, pasa y puede ejercer una presión sobre las paredes, el fondo del recipiente que lo contiene y el objeto sumergido. Esta presión depende únicamente de la densidad que posee el líquido y la altura de este desde un sistema de referencia. Esto se calculó usando la siguiente fórmula: P es igual a PGH más P sub 0, que esta sería la presión absoluta. Para su análisis se requiere conocer la magnitud de la fuerza, la dirección de la fuerza y la línea de acción de F. La fuerza resultante está dada por la ecuación F sub R, que es igual a la integral de la presión por un diferencial de área. Como se puede observar en la figura, la presión P es igual a la suma de la presión inicial, la cual corresponde a una atmósfera, más el producto de la densidad del fluido por la gravedad por la altura y, que es la altura desde la superficie del fluido hasta el objeto, por el seno del ángulo que se forma entre el objeto y el fluido. Al reemplazar, se obtiene que F sub R es igual a la presión inicial por el área más rho g seno de teta por la integral de la altura y en un diferencial de área. Esta integral se puede reemplazar con el despejando de la ecuación del primer momento de área, que dice y sub c es igual a 1 sobre área por la integral de y en un diferencial de área. Al reemplazar en la fuerza resultante se obtiene que F sub R es igual al área por la suma de la presión inicial más rho g seno de teta por y sub c. Pero y sub c por seno de teta es igual a h, lo que nos deja que lo que se encuentra entre paréntesis es igual a la presión en el centroide, dando como resultado que la fuerza resultante es igual al producto de la presión en el centroide por el área. Para determinar la línea de acción, partimos de la siguiente fórmula: Yp, que es la distancia hasta el centro de presión, por Fr, que es la fuerza resultante, igual a la integral de Y por Pc, que es presión en el centroide, por la diferencial del área, el cual se compone de la primera parte por el momento de la fuerza resultante y la segunda parte por el momento de la presión distribuida debido a la fuerza. Es así como finalmente obtenemos la fórmula de la parte inferior, que vendría siendo Y, que es la distancia hasta el centro de presión, por Fr, que es la fuerza resultante. Esto igual a P, que es presión absoluta, por YC, distancia desde nuestro punto de análisis, más densidad por gravedad por seno de teta por momento de inercia, el cual momento de inercia es igual a la integral de y al cuadrado por diferencial de área. El teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner, el cual se utiliza cuando se quiere determinar o calcular los momentos de inercia de un cuerpo que está rígido, el cual pasa por su centro de masa o centroide. Con el teorema podemos calcular estas inercias con respecto a unos ejes de referencia que se encuentran alejados de la figura. Este teorema nos sirve para calcular el momento de inercia de un objeto cuando el eje de rotación no está en el centro de masa, pero debe cumplir que el eje sea paralelo al eje del centro de masa. Se utiliza mucho en el cálculo de momentos de inercia de figuras planas o compuestas. Cuando el eje de rotación no pasa por el centro de masa y pasa por un punto diferente, este momento de inercia cambia, ya que este depende de donde se encuentre el eje de referencia o eje de rotación.
A este momento de inercia que cambió se le conoce como I sub 0. Teniendo en cuenta que respecto al eje A' dice que es un eje que queda por fuera de la figura. Entonces este momento de inercia es igual a la integral de y cuadrado por dA. Bueno, nosotros sabemos que por álgebra elemental en la segunda parte, dentro del paréntesis, vemos que tenemos un binomio al cuadrado. Entonces al resolver, obtuvimos tres integrales. Empezamos por la tercera, y' al cuadrado por dA. Entonces esto nos daría momento de inercia respecto a la figura. Nuestra segunda integral es 0, mientras y' queda sobre el eje centroidal. Y la primera me queda como d de área por área. Y aquí tenemos la ecuación del teorema de ejes paralelos. Ese binomio al cuadrado